Con los elementos vistos de Pandas hasta el momento, ya podemos pasar a un caso práctico, que es la exportación de un subconjunto de datos de una tabla. En la parte inicial vamos a importar Pandas como PD y vamos a fijar la representación del libro del data frame como HTML en texto. Seguidamente vamos a cargar el archivo truckEventsPartition.csv desde un repo de GitHub. Para ello utilizamos la función readCSV. Seguidamente verificamos si el archivo fue leído correctamente. Para ello llamamos el DataFrame con el método head para ver su cabecera. Como se puede observar en la salida de la celda, el archivo fue leído correctamente. La primera tarea que vamos a realizar es la obtención de un subconjunto de los registros. En este caso vamos a obtener las primeras 10 filas del DataFrame truckEvents. Para ello vamos a utilizar directamente el operador corchete, indicando en formato rango los primeros 10 registros. El resultado lo almacenamos en la variable truckEventSubset. El resultado aparece aquí en la salida de la celda. Vemos entonces que en ella aparecen los primeros 10 registros. Noten acá entonces el índice de las correspondientes filas, las columnas. Aquí tenemos entonces las primeras 6 columnas, las siguientes 4. Aquí aparece nuevamente el correspondiente índice de la fila y las últimas 2 con los correspondientes 10 registros. Seguidamente, del subconjunto anterior, vamos a obtener un subconjunto de las columnas, es decir, vamos a tomar el DataFrame truckEventSubset y vamos a extraer las 3 columnas que aparecen en esta lista. Ellas son DriverID, EventTime y EventType. El DataFrame resultante lo guardamos en la variable specificColumns. Como resultado obtenemos entonces esas 3 columnas para los primeros 10 registros. La obtención de este subconjunto de filas y columnas también pudo haber sido realizado en una sola instrucción, utilizando el comando log. Para ello colocamos entre corchetes los índices de las filas y la lista con los nombres de las columnas. El resultado es guardado en la variable newSubset. El DataFrame resultante aparece en la salida de la celda. Recordemos que también es posible obtener una fila en particular. Para ello podemos utilizar ilog indicándole el número de registro. Recordemos que ilog únicamente recibe enteros. En este caso, la salida de la celda presenta la información del registro 1. Este corresponde al driver ID 18, al truck ID 16, al tiempo 59.2.217, el tipo es normal y así el resto de elementos que aparecen impresos en pantalla. De este registro yo puedo obtener el valor particular de una columna utilizando la notación punto. En este caso voy a utilizar EventKey. Recordemos que yo puedo utilizar esta forma de obtención de la columna cuando los nombres de las columnas siguen la convención de los nombres de variables en Python. Es decir, están formadas por letras o números o guión bajo, no contienen espacios, no contienen tildes, etc. En el caso en que la columna contenga espacios o caracteres especiales o tildes, yo puedo utilizar los corchetes. En este caso entonces yo suministro el nombre de columna como un string. Noten entonces que la salida de ambas celdas son iguales. Ahora pasemos a la escritura al disco del DataFrame obtenido. Para ello vamos a tomar el DataFrame, en este caso specificColumns, y vamos a llamar al método toCSV. Este permite escribir al disco duro el DataFrame en el formato CSV. Este método recibe los siguientes argumentos: el nombre del archivo, en nuestro caso specificcolumns.csv, el separador para los campos, si se coloca o no se coloca en el archivo la cabecera, en este caso header igual a true, es decir que si lo coloque, y si se agrega en el archivo los nombres de las filas, los índices de las filas. En nuestro caso, false. Como resultado de la ejecución de este código, entonces, nos queda el archivo specificcolumns.csv.
Para verificar que este archivo existe, vamos a utilizar el comando ls de Linux. En este caso le estamos diciendo que nos liste el contenido de la carpeta tmp, que es la misma donde hemos escrito el archivo. Como resultado aparece specificcolumns.csv. Seguidamente vamos a visualizar el contenido del archivo. En este caso, como el archivo es pequeño, vamos a utilizar el comando cat de Linux para que me imprima todo el contenido. Los argumentos son los siguientes: cat y el nombre de archivo. Como resultado tenemos entonces aquí el archivo escrito en disco. En la salida de la celda podemos ver lo siguiente. En primer lugar, el archivo tiene la cabecera. Esto fue lo que indicamos con header igual a true. Y seguidamente entonces aparecen los registros que hemos extraído del dataframe original. Son los que aparecen acá. Podemos ver en ellos entonces que el separador de campos es la coma. Aquí tenemos 14 coma. Ese es el driver ID. La hora, que es el event time. Y el tipo de evento, que es normal. En este caso práctico hemos hecho entonces lo siguiente. Leímos un archivo en CSV, extrajimos un subconjunto de filas y columnas y lo guardamos en una nueva variable. Y posteriormente ese subconjunto de datos fue escrito a un nuevo archivo en disco en formato CSV.